casa, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Sean bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez les damos una muy cordial bienvenida a este programa y a la vez pues también agradecerles el hecho de que continúen escuchándonos en esta serie de temas que se están compartiendo. Gracias, pues vamos a darle primeramente a Dios también, porque Él es el que nos permite esta oportunidad. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por darnos nuevamente la oportunidad de estar aquí compartiendo con todos nuestros hermanos, aquellos que nos están escuchando a través de la radio, aquellos que nos siguen a través de la página de internet. Gracias por este tiempo. Te pedimos que sea tu Espíritu el que nos ayude con tu sabiduría para que este compartir sea bueno para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, para nuestras familias. Gracias por todo lo bueno que eres con nosotros, por tu bondad, por tu misericordia. Y a la vez te pedimos, Señor, especialmente por aquellos matrimonios y familias que se encuentran pasando por dificultades serias, por momentos difíciles. Ayúdales, Señor, para que puedan encontrarse entre sí, pero sobre todo encontrarte a ti, que eres la bondad. Gracias te damos y estamos en tus manos. Amén. Amén. Y en este día, queridos hermanos, vamos a seguir compartiendo este curso de Educar para el Perdón. Ya hemos estado viendo las raíces del resentimiento, todo lo que puede acarrear como consecuencia en nuestras vidas. Y para continuar sabiendo cómo aprender a perdonar, porque a veces esto es así, tenemos que aprender a perdonar, porque muchas veces ya veíamos, ¿verdad?, que nos quedamos con aquellos sentimientos, sobre todo negativos, en nuestras vidas, y esto nos hace que nuestra vida para nosotros la vivamos con amargura, con desasosiego, con falta de paz, y a veces hasta con consecuencias psicológicas y también físicas. Veíamos en el programa anterior que es muy importante aprender a ser generosos y también a ser agradecidos. Muchas veces el odio, el resentimiento, este veneno que puede estar enraizado en nuestro corazón no nos deja ver lo bueno que Dios nos da en nuestras vidas. Y a través de la gratitud y del estar observando diariamente qué es lo que Dios nos da, podemos nosotros comprender que de veras tenemos muchas cosas que en muchas ocasiones pues no las merecemos, pero Dios mismo por su bondad nos las da. Entonces el aprender a ser agradecido y el aprender a ser generoso, el aprender a ser desprendido y valorar también lo que los otros pueden aportar en nuestras vidas es una de las formas en las cuales podemos combatir a esos aliados del resentimiento, como ya lo hemos revisado. Veíamos que un corazón agradecido y generoso pues no puede tener lugar para el resentimiento y para el odio. Y entonces en este programa pues vamos a seguir revisando cómo llegar a perdonar, y eso es lo que vamos a ver en este día. Cómo perdonar y cómo debe de ser este perdón, cómo debemos iniciar este proceso de perdón. Entonces hoy vamos a ver cómo perdonar precisamente, ¿verdad? Decíamos en la sesión anterior que la diferencia del resentimiento producido por ciertas ofensas, el perdón no es un sentimiento. Perdonar no equivale a dejar de sentir. El perdón sería lo siguiente entonces, hermanos: un acto de voluntad, porque consiste en una decisión. Al perdonar, nosotros estamos optando por cancelar la deuda moral que otro ha contraído conmigo al ofenderme, y por lo tanto lo libero en cuanto deudor. Esto quiere decir que somos cada uno de nosotros los que vamos a tomar la decisión propia de dar el perdón. No es el otro que me ofendió quien me va a dar ese perdón, sino que soy yo el que quien se siente, si me sentí ofendido, voy a tomar la decisión de perdonar de quien vino la ofensa, para de esa manera liberarlo, pero me estoy liberando yo primordialmente. Sí. Me estoy liberando yo porque ya no estoy deseando guardar el resentimiento dentro de mí, que como ya hemos visto anteriormente, el estar resentidos
es estar recordando una y otra vez la ofensa o lo que me hayan hecho y que no me gustó. Entonces, perdonar es optar por cancelar la deuda moral que el otro ha contraído conmigo al ofenderme, y por lo tanto lo estoy liberando en cuanto a deudor. Y para dejar de sentir los efectos de la ofensa, debo de pedir primordialmente a Dios su gracia. Sí. Si yo no estoy convencido de que es Dios quien me va a ayudar, pues voy a seguir guardando el resentimiento y va a resultarme muy difícil poder sentir o tomar esta decisión de dar un perdón. Entonces, necesito pedirle a Dios que me dé su gracia. Necesito yo estar cercano a Dios para que Él me haga ver y me haga sentir que yo me estoy perjudicando, que yo me estoy dañando con guardar estos resentimientos, sino que Él quiere que seamos felices, Él quiere que nos liberemos de cualquier situación que nos pueda estar lastimando. Entonces, de este modo de proceder es radical e incluye diversas consecuencias para quien perdona. Cuando nosotros empezamos a perdonar, va a haber consecuencias buenas. Si no perdonamos, lógicamente hay consecuencias nocivas para nosotros y para aquellos que están pues a un lado nuestro. Pero si nosotros optamos por perdonar, va a haber diversas consecuencias cuando estamos dando el perdón. Y eso es lo que vamos a revisar en este programa. Esto quiere decir, queridos hermanos, que el primer paso para lograr perdonar a alguien es quererlo hacer. Tener la disposición y la voluntad de no seguir atado ni esclavizado a un sentimiento de rencor o de resentimiento, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Que a veces pues se van dando dentro de nuestro corazón. Entonces, lo primero es tomar la decisión de que yo quiero sentirme libre. Al sentirme yo libre, también libero de la deuda que tal vez yo considere que tenga el otro para conmigo. Y esto va a traer consecuencias benéficas sobre mi persona. Y esto es precisamente, ¿verdad? Como lo veíamos hace un momento, lo que vamos a revisar. La primera consecuencia es modificar los sentimientos negativos. A veces pensamos, ¿no?, que hemos tenido tanto tiempo con aquella sensación de negatividad acerca de la herida que el otro me produjo, que nunca nos vamos a poder llegar a sentir libres de ella. Sí podemos modificar esos sentimientos negativos. Entonces, la decisión de cancelar la deuda al ofensor es un acto de amor y exige también el deseo de eliminar los efectos subjetivos que la ofensa produjo en mí, como son el odio, el resentimiento y el afán de venganza. Cuando yo tomo la decisión de querer perdonar al que me ha ofendido, al que me ha agredido, al que me ha lastimado, también va a traer como consecuencia el que todo aquello que había quedado dentro de mí, sobre todo también negativo, como es el resentimiento o el afán de venganza, también se van a eliminar. No solamente es el no estar recordando la herida, sino también todas las consecuencias que en mi subjetividad habían quedado, y sobre todo lastimado. Perdonar es dejar de odiar, y esta es precisamente la definición de la misericordia. Entonces, perdonar es dejar de odiar al otro, de odiar a aquel que nos ha lastimado, que nos ha herido. Es la virtud que triunfa sobre el rencor o sobre el odio justificado, por lo que trasciende la justicia, porque muchas veces pensamos, no, pues es que este odio, este resentimiento que yo siento está justificado porque el otro me lastimó. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros decidimos perdonar, esto de odio justificado queda eliminado. ¿Por qué? Porque el perdonar está sobre todo resentimiento, sobre todo odio, sobre todo deseo de venganza o de incluso querer castigar a aquel que nos hirió. Entonces, imaginémonos, queridos hermanos, estar libres de todo esto. Y muchas veces nos damos cuenta, nosotros percibimos que somos esclavos de un resentimiento y que aquella esclavitud se traduce en nuestras propias acciones, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, y que los demás pueden percibir que realmente no somos personas felices. ¿Por qué? Porque el odio está dentro de nuestro corazón. Es entonces la virtud que perdona, no por suprimir la ofensa, porque no lo podemos hacer, sino por la interrupción del resentimiento hacia quien nos ofendió o perjudicó. Entonces, nosotros salimos beneficiados. ¿Por qué? Porque dejamos de sufrir
las consecuencias de aquel resentimiento o de aquel odio. Ciertamente, estas decisiones no eliminan automáticamente las tendencias emocionales, los sentimientos generados por la ofensa, pero lleva a no consentirlos y a poner los medios para tratar de modificarlos progresivamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de momento yo me decido que voy a perdonar a aquella persona, sobre todo si me ofendió, me lastimó gravemente. Y a lo mejor, pues de momento no se me va a quitar todo. No voy a decir ya estoy libre, ¿verdad?, de todo sentimiento, de que cuando a lo mejor yo me recuerde la ofensa que el otro tuvo hacia mí, pues no sienta yo nada, no. Esto va a ser algo progresivo, esa sanación va a irse dando poco a poco a través de mi decisión de querer perdonar. Entonces mi sanación va a ser una sanación progresiva y todos estos efectos que yo sufrí en mi persona se van a ir eliminando. La eliminación de estos sentimientos negativos provocados por la ofensa puede resolverse también por una vía indirecta. En lugar de reprimirlos, es más efectivo tratar de darle un giro que lo haga cambiar de signo, o sea, pasar de lo negativo hacia lo positivo. Que aquello que yo estoy sufriendo se convierta en algo positivo, en algo bueno. Al sentir la herida, podemos pensar en el daño que el otro se ha hecho a sí mismo al ofendernos. Yo creo que eso es una parte bien importante, ¿verdad? Ponernos en el lugar del otro. ¿Qué se sentirá? ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Por qué nos habrá lastimado? ¿Cómo estará él? No solamente ver lo que nos pasó a nosotros, sino ver también lo que probablemente el otro sufrió, algún tipo de herida cuando nos lastimó. Pero queridos hermanos, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir explicando esto más pausadamente. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Regresamos nuevamente, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y estamos revisando esto de las consecuencias que nos traería aquellos que nos decidimos en perdonar alguna ofensa, el dejar algún resentimiento. Al sentir la herida, nosotros podemos pensar en el daño que el otro se ha hecho a sí mismo al ofendernos y dolernos por él. Podemos también pedirle a Dios que lo ayude a enmendar su acción errónea, a pesar de que estamos aún experimentando sus efectos. O sea, vamos nosotros a tratar de ponernos en los zapatos de la otra persona, del ofensor, por así decirlo, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que le ayude a aquella persona a enmendar esa acción equivocada que cometió, a pesar de que estamos aún pues experimentando sus efectos. No quiere decir que ya nos liberamos totalmente, pero es otro paso. Pero estamos dando pasos para ello. No está en nuestras manos no sentir ya la ofensa y olvidarla, pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria, transformando la ofensa en intercesión. O sea, da un vuelco total, un giro de 360 grados. Lo que antes había en mi corazón era resentimiento, era odio, era coraje, enojo, ira, pero ahora estar presentándole el corazón a Dios de querer perdonar a aquella otra persona cambia, y la herida va a cambiar en compasión y va a venir a purificar la memoria, transformando entonces la ofensa en una intercesión. En un pedir Yo por el estoy otro. pidiendo por lo que el otro me ocasionó, tratando de olvidar pues la herida. Entonces esto llevará un tiempo, pero vemos cómo sí da ese giro, ese vuelco cuando nosotros empezamos a perdonar. Cancelar la deuda que se produce al perdonar implica a la persona que perdona. No es un acto en el que la subjetividad queda al margen, como si se tratara de un negocio que se resuelve fríamente. Perdonar exige restablecer la relación que se tenía con el otro antes de que se cometiera la ofensa. Entonces, cuando nosotros decidimos perdonar, tenemos que buscar establecer o restablecer una relación con aquella persona que nos había
ofendido. Si en su momento viéramos nosotros que la otra persona no quiere colaborar, no quiere cooperar, que la mayor parte de las veces sí es positivo, pues entonces tenemos que seguir trabajando en esto y decirle al Señor, pues ayúdame para seguir adelante. Sí. Entonces, perdonar exige restablecer la relación que se tenía con el otro antes de que se cometiera la ofensa, como ya lo dijimos. Entonces, es volver a tratar a la otra persona como si nada hubiera sucedido. Si la relación era estrecha, exigirá restablecimiento desde el amor interior. De veras que aquí tenemos nosotros que llenarnos del mismo amor de Dios para que nosotros podamos amar a aquella persona que aunque nos haya dañado o lastimado, sobre todo cuando es una relación, como dice aquí, muy estrecha, una relación muy íntima. Lógicamente en las relaciones íntimas, en las relaciones estrechas, nos vamos a sentir más ofendidos, más lastimados, pero sin embargo Dios viene a nuestros corazones llenándonos de su amor, y desde ese amor, desde esa fuente de amor, nosotros podemos volver a relacionarnos con la persona que nos ha ofendido. No basta cancelar la deuda y mantenerse al margen, o sea, no es suficiente, queridos hermanos, pensar, bueno, yo lo perdono o la perdono por una decisión de mi voluntad, pero me mantengo al margen de aquella persona. El perdón de Dios no es así. Entonces, no podemos mantenernos al margen. Es preciso que ningún sentimiento negativo que produjo la ofensa ensombrezca la relación amorosa que existía antes de esa ofensa. Entonces, debe de volverse a restablecer la relación. Cuando alguien ha sido ofendido por un amigo, no podrá decirle te perdono, pero de ahora en adelante guardaremos nuestras distancias. ¿Qué significaría esto? Pues que no es un perdón total. Pues que entonces no estamos realmente perdonando, ni hemos tomado la decisión de veras querer olvidar la ofensa. Si realmente lo ha perdonado, las distancias han de desaparecer. Deberá tratar a su amigo entonces como si nada hubiera ocurrido. Aceptarlo a pesar del daño ocasionado, aun cuando la herida no haya desaparecido todavía. Ya veíamos, esta sanación es una sanación paulatina. Ciertamente en este caso en el que la amistad exige reciprocidad, se requerirá que el otro rectifique, porque si mantiene su disposición ofensiva, entonces la relación no se podrá reconstruir por más que el ofendido perdone. Ahí sí tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Si el otro no quiere restablecer la relación, ya lo mencionabas hace un momento, o aquella persona insiste en seguirnos ofendiendo, pues a lo mejor ahí ya no va a ser tan fácil como lo estamos describiendo, ¿verdad? Que se dé esa reciprocidad. Sin embargo, nosotros debemos de hacer el intento. Entonces, lo primero para nosotros que perdonamos es que se modifican nuestros sentimientos hacia el lado positivo. Lo otro es también, la otra consecuencia es el perdón y la prudencia. Cuando alguien ha producido un daño y mantiene su intención de seguirlo cometiendo, es perfectamente válido que el afectado al perdonar ponga las medidas de prudencia necesarias para evitar que el otro siga realizando su propósito. Sí es cierto, cuando una persona sigue insistiendo en ofender, y a veces incluso es de la misma manera, En lastimar. Sigue lastimando y no cambia, entonces ahí cabe la prudencia. Yo me recuerdo haber conocido alguna vez una esposa que a mí me llamaba la atención, ella muy católica, muy cristiana, y ella muy misericordiosa con su esposo, me recuerdo, le perdonaba infidelidades. Pero no fue una, otra y la repetición, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que, pues en este caso, lo pongo como ejemplo, ¿verdad? Pues cabe también la prudencia y pensar y ver que el otro pues no esté abusando de ese perdón que la esposa le daba. Entonces, ahí es donde vemos a veces que nosotros también tenemos que ser prudentes en cuanto a esto del perdón, ¿verdad? Que el otro tampoco no abuse de nosotros. Si alguien, por ejemplo, viene a mi casa y roba o intenta agredir a una persona de mi familia, este es otro ejemplo, lo puedo perdonar, pero evitaré que vuelva a entrar a la casa, al menos mientras no me conste que sus intenciones han cambiado realmente. Ahí sí, Norma, o es un llamado a la prudencia. Ajá. Este modo de proceder no responde solo al derecho que tengo de proteger lo personal, sino también al afán por ayudar al ofensor. Darle una oportunidad, ¿verdad?, de que se reivindique, ¿no? Que primero muestre que de veras ya no va a volver a cometer una ofensa. Si perdonar es un acto de amor y el amor consiste en buscar el bien del otro, en la medida en que ayude al enemigo a evitar acciones que lo dañan,
le estaré haciendo un bien. Entonces también lo estamos protegiendo, ¿no? Lo estamos protegiendo. Cuando yo ayude al otro a que sea menos ofensivo, que no sea un agresor constante para conmigo, también lo estoy ayudando a que esa persona crezca. Si además de cerrarle las puertas de mi casa para que no concrete sus malos propósitos, puedo influir de alguna manera en su conducta, deberé hacerlo si quiero llevar el perdón hasta sus últimas consecuencias. Entonces, también podemos ayudar a las otras personas a que mejoren en sus actitudes. Del mismo modo, en algunas ocasiones, el bien de la persona que cometió la ofensa puede requerir una acción punitiva por parte del que perdona. Un castigo puede ser compatible con el perdón si lo que se busca es realmente el bien del otro, no la venganza. O sea, que si la acción que se cometió en contra de alguien necesita ser reparado, tiene que repararse. No podemos dejar, sí, ya pasó, está bien, olvídate. Si aquella falta necesita repararse y se puede hacer, es preferible que así sea. Se puede decir, como dice aquí, ¿verdad? Un castigo puede ser compatible con el perdón, si lo que se busca es realmente el bien del otro, más no la venganza. No se va a aplicar el castigo porque me quiero vengar del otro, sino más bien porque la falta requiere una reparación. Una madre que puede llamarle fuertemente la atención a su hija que ha desobedecido y simultáneamente perdonarla. Incluso le impone un castigo si este recurso fuese lo más acertado para que se corrigiera. O sea, de alguna manera tenemos que aprender. Y los castigos no necesariamente tienen que ser castigos físicos. Puede ser, por ejemplo, el privar de algo. Nosotros como padres en determinado momento podemos usar este tipo de castigos. De poner una condición o ver cierta actitud en nuestros hijos antes de veras de volverle a confiar, ¿verdad? Pero no quiere decir que no le hemos perdonado. Entonces es importante en muchas de las ocasiones también corregir a los demás. También aquí es necesario en muchos casos sobreponerse a los propios sentimientos y en verdad si en verdad se está buscando el bien de los demás. Entonces hay que sobreponernos a nuestro propio sentimiento cuando estamos buscando el bien de las otras personas. Es más cómodo perdonar y quedarse pasivo ante el error del otro que perdonarlo y tomar las medidas correctivas que lo mejoren. Perdonar no significa necesariamente cancelar el castigo o las deudas materiales, sino eliminar la deuda moral que el otro contrajo conmigo al ofenderme. Sí, la deuda moral, sobre todo, ¿verdad? Los efectos que pueda traer como consecuencia para mí. Puede suceder que después de perdonar y renunciar a toda venganza personal, permanezca amparado en el sentimiento de justicia un sentimiento sutil, el deseo de que un tercero ejecute la venganza, como un decir, yo te perdono, pero ya te las verás con Dios. O sea, también eso, ¿verdad? Es como un perdonar, pero condicionado, y decir, al cabo la vas a pagar allá delante de la presencia de Dios. Entonces, quien procede así, no estará realmente perdonando. Entonces, yo creo que debemos de irnos revisando cada uno de nosotros, queridos hermanos, cómo perdonamos cuando alguien nos ofende. Pero vamos a una pausa y enseguida regresamos para seguir hablando acerca del perdón. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Estamos de regreso en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y estamos hablando acerca del cómo perdonar. Y pues estábamos viendo en el segmento anterior si de veras cada uno de nosotros ha seguido alguna vez estos pasos para poder perdonar, sobre todo una ofensa. Las ofensas pueden darse en la vida diaria. Estas pueden suceder a cada momento, pero somos nosotros, queridos hermanos, los que en muchas ocasiones nos quedamos con sentimientos negativos en nuestro interior. Y ya veíamos que el perdonar exige ciertas condiciones. Ya veíamos hace un momento, ¿verdad? Antes de irnos a la pausa anterior,
que el perdonar significa pues no estar pensando en que al cabo otro se va a vengar por mí, ¿verdad? De lo que tú me hiciste. Ya las pagarás. O ya las pagarás, o ya en algún momento Dios te va a castigar. No, este tipo de perdón no es un perdón verdadero, un perdón a la manera divina, no es así. El perdón es un acto radical de la voluntad que incluye dos aspectos. Por una parte, la decisión de cancelar la deuda moral, que ya lo habíamos visto, que viene de la ofensa recibida, pero también restablecer la relación con la persona que me ha ofendido y buscar sobre todo su bien. Ya veíamos hace un momento, ¿verdad?, que es pedir por aquella persona, pedir por su bienestar. Yo creo que todo como que se va compaginando, ¿no? Ese corazón agradecido, ese corazón generoso debe de brotar de nuestro interior, y una de las cosas en las que se va a manifestar, pues va a ser por el pedir por la otra persona, por su bien, ser un intercesor ante Dios porque a la otra persona le vaya bien, según convenga en cada caso. Por otra parte, también tratar de eliminar los sentimientos contrarios provocados por la ofensa, cambiándolos por otros positivos. Entonces, pues qué bonita, ¿verdad?, forma de perdonar. Este es un perdón en el sentido pleno, si lo vemos así, con todas estas condiciones, con todas estas características. ¿Y qué relación hay entre perdonar y olvidar? Ya ven, muchas veces hemos escuchado, digo que todos en nuestra vida, ese famoso dicho que dice, perdono, pero no olvido. ¿Será lo mismo perdonar y olvidar? ¿Qué relación existe entre este perdonar y olvidar? ¿Perdonar es olvidar? ¿Olvidar es perdonar? ¿Qué significa la expresión perdono pero no olvido? Hemos visto que el acto de perdonar consiste en una decisión de la voluntad. La acción de olvidar, en cambio, tiene lugar en el ámbito de la memoria. Es muy diferente, ¿verdad?, la voluntad a la memoria, que no responde inmediatamente a los mandatos de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo decidir olvidar una ofensa y que se borre aquel recuerdo, pero no lo consigo. Muchas veces digo, perdono, pero el recuerdo puede seguir viniendo a mi mente. ¿Por qué? Porque esto me va a exigir una práctica de quererlo luego olvidar, ¿sí? Entonces, no es lo mismo perdonar que olvidar. La ofensa sigue ahí, en el archivo de la memoria, a pesar de un mandato voluntario. A pesar de que yo lo quiero olvidar, pues no se me va a olvidar así, no en un 2x3. No es fácil. Lo primero que esto me dice es que olvidar no es lo mismo que perdonar, porque yo puedo decidir perdonar y perdono, mientras que mi decisión de olvidar no tiene el mismo resultado. Esto me va a llevar un cierto tiempo. El perdón, entonces, puede ser compatible con el recuerdo de la ofensa. Lo que muchos que hemos vivido la experiencia personal con el Señor, sabemos que muchos recuerdos que antes nos lastimaban, cuando tenemos un encuentro personal con Cristo, el Señor llena nuestro corazón así, nos inunda de su amor, y podemos recordar aquel suceso que en un determinado momento nos lastimó, pero ya no lo recordamos con dolor. Ese es el perdón divino, y así es como Dios nos pide a nosotros los seres humanos que también perdonemos. Entonces vemos ahí que no es lo mismo perdonar que olvidar. En cambio, la expresión perdono pero no olvido significa en el fondo no quiero olvidar, o sea, no tengo la disposición de olvidar, no se me va a olvidar aquello que me hiciste. Y eso, no querer olvidar equivale a no querer perdonar. Entonces, si yo no quiero olvidar, mi voluntad me dice que no quiero olvidar, entonces no voy a lograr perdonar ni quiero perdonar. ¿Por qué? Porque cuando se perdona se cancela la deuda del ofensor, lo cual es incompatible con querer mantenerla, con no querer olvidar. Perdonar es querer olvidar también. Ordinariamente, si la decisión de perdonar, que incluye el deseo de olvidar, de no registrar los insultos, ha sido firme y se mantiene, el recuerdo de la ofensa irá perdiendo intensidad y en muchos casos acabará desapareciendo con el paso del tiempo. Entonces aquí pues tenemos que ir a nosotros queriendo ya no registrar, ¿verdad?, todo aquello que nos resulta negativo y tratar de mantenernos firmes en ese deseo del perdón, de tal manera que el recuerdo de la ofensa va a ir perdiendo intensidad, se nos va a ir olvidando.
y va a ir desapareciendo con el paso del tiempo. Y esto es cierto. Yo creo que aquellos que, por ejemplo, hemos tenido alguna dificultad con alguno de nuestros prójimos, con alguno de nuestros hermanos, con alguno de nuestros conocidos, vemos que, por ejemplo, cuando va pasando el tiempo y hemos tomado la decisión de perdonar, de que aquella ofensa no nos siga lastimando, incluso empiezan hasta a olvidársenos los detalles de la ofensa. Entonces, esto que dice aquí el autor de Educar para el Perdón es totalmente cierto. Y a muchos de nosotros, si hemos tomado la decisión de que aquella herida no nos siga lastimando, sí es cierto, ya después no nos vamos a acordar de esos detalles. Entonces, la misma decisión de perdonar va a llevar al olvido de la ofensa. Pero aun si esto último no ocurriera, el perdón se ha realizado, ya que su esencia no es olvidar, sino perdonar, sino la decisión de liberar al ofensor de una deuda contraída. Una señal elocuente de que he perdonado, aunque no haya podido olvidar, es que el recuerdo involuntario de la ofensa no cuenta cuando me dirijo a la persona. O sea que cuando ya estoy en esa relación nuevamente con la persona, pues estoy entablando una relación con ella y ya no está lastimándome, ya no está teniendo en cuenta, o ya no estoy teniendo en cuenta la ofensa que me había hecho. Poco a poco vamos olvidando la situación. Tal vez no sea posible olvidar, pero hay que proceder como si hubiera olvidado. El verdadero perdón exige obrar de este modo. Nos dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 13 versículo esto. El verdadero amor no lleva cuentas del mal. Sí, cuando revisamos este himno al amor vemos todas las características que debe de tener el verdadero amor, con base en el amor divino. Entonces vemos cómo el verdadero amor no lleva cuentas del mal de lo que me hace mi prójimo. Entonces, pues aquí tenemos ese llamado a no quedarnos con ese resentimiento, sino más bien a liberarnos de él. Por otra parte, ¿podemos decir que olvidar es perdonar? Ya hemos visto que se trata de dos acciones que no se pueden identificar. Una ofensa se puede perdonar sin haber sido perdonada, aunque si el agravio ha sido intenso, difícilmente se olvidará si no se perdona. Por eso, cuando la ofensa ha sido grave y se ha decidido perdonarla, el olvido puede ser una clara confirmación de que realmente se ha perdonado. Cuando nosotros sentimos aquello, lo experimentamos, que se nos va olvidando la ofensa, entonces ahí podemos nosotros estar convencidos de que de veras hemos perdonado o hemos emprendido el camino del perdón. Borges narra con brillante imaginación un supuesto encuentro de Caín y Abel. Esto es algo supuesto, ¿sí? Que un autor así lo vio. Tiempo después, por ejemplo, del asesinato, que ilustra lo que acabamos de mencionar. Caminaban por el desierto y se reconocieron desde lejos, porque los dos eran muy altos, o sea, Caín y Abel. Los hermanos se sentaron en la tierra, hicieron fuego y comieron. Guardaban silencio a la manera de la gente cansada cuando declina el día. En el cielo asomaba alguna estrella que aún no había recibido su nombre. A la luz de las llamas, Caín advirtió en la frente de Abel la marca de la piedra y dejó caer el pan que estaba por llevarse a la boca, y pidió que le fuera perdonado su crimen. Abel contestó: ¿tú me has matado o yo te he matado? Ya no recuerdo. Aquí estamos juntos otra vez como antes. Ahora sé que me has perdonado. Caín, yo trataré también de olvidar. Vemos qué bello ejemplo, ¿verdad? Imaginario tal vez, en lo cual dos personas, una de ellas ha sido la ofensora, la agredida, pero se ve como el que en determinado momento fue agredido perdona a su ofensor y olvida. Entonces vemos cómo se da esa reciprocidad en su relación. ¿Soy acaso de los que perdono pero no olvido? Si no puedo olvidar las caídas ajenas, por lo menos he aprendido a silenciar sus errores de una vez para siempre. ¿O soy de los que escarbo en la herida una y otra vez sin dejar nunca que cicatrice? Otra cuestión sería: ¿soy sincero cuando pido perdón? ¿Totalmente franco y veraz? ¿Espero con humildad y confianza el perdón?
Estas preguntas que les hacemos, hermanos, son para aplicarlas a nosotros mismos. ¿Cómo solemos actuar cuando nos han ofendido o cuando estamos ofreciendo un perdón? ¿Cómo lo hacemos? Estos cuestionamientos nos ayudan mucho para identificarnos a nosotros y dentro de nosotros cómo se está llevando a cabo el perdón. En el siguiente segmento que vamos a tener como último momento del programa, vamos a entrar en una oración que nos va a ayudar mucho, y les vamos a pedir en lo posible pues que se vayan poniendo cómodos para que le demos esta oportunidad también a Dios, que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Y si tenemos por allí algo pendiente, algo que nos está lastimando, algo que nos ofende, que no nos permite seguir adelante, va a ser un momento muy bueno para ponernos en las manos de Él. Regresamos enseguida de la pausa. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Regresamos nuevamente, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y bueno, vamos a hacer primeramente esta pequeña reflexión que nos habla precisamente acerca de lo importante que es el perdón. El perdón, fuente de felicidad. Aquí tenemos un modo sencillo al alcance de nuestra mano de gustar esa felicidad y paz del alma. Aprende a perdonar de corazón y de corazón a pedir perdón, pues no viene mal recordarlo que todo hombre es débil. Es cierto, pero con todo y todo, como nos lo susurra Víctor Hugo en Los Miserables, más si a pesar de sus esfuerzos cae, es una caída, sí, pero caída sobre las rodillas que puede transformarse en oración, y esa oración merece la pena escucharla. Hermanos, vamos a disponernos enseguida pues a entrar en este momento de oración, de pedir perdón, y pues decirles que el Padre del perdón es nuestro Padre Celestial, y así como Él nos perdona, nosotros necesitamos aprender a perdonar. Pongámonos en esa disposición y vayamos siguiendo estos momentos de oración, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que nos vaya llevando, nos vaya guiando. Dispongámonos, pongamos nuestra mente en ese momento con el Señor, acomodémonos y es un momentito que va a valer mucho la pena. Tal vez muchos de nosotros hemos hecho el esfuerzo de querer perdonar porque nos han lastimado, y aquella herida ha quedado dentro de nuestro corazón. Y muchos de nosotros tal vez ya estemos centrados en años, incluso ya estemos en la senectud, y todavía seguimos recordando aquellas heridas que nos hicieron en nuestra juventud o en nuestra niñez, y estas heridas siguen lastimando, siguen corroyendo nuestro corazón y siguen haciendo que nuestra vida sea una vida vivida con amargura y con poca felicidad. Nos acaban de decir que el perdón es fuente de felicidad, pero que en muchas de las ocasiones nosotros no sabemos perdonar porque no hemos pedido la gracia de Dios para poder hacerlo. Yo te invito, querido hermano, querida hermana, si has escuchado esta serie de reflexiones y algo se ha movido dentro de tu corazón, que en esta tarde seas libre. Seas libre de todo rencor, de todo resentimiento, de todo odio, de todo aquello que no te permite vivir, y acudas a la fuente de la vida, a la fuente del perdón, que es nuestro Señor Jesús. Señor Jesucristo, hoy te pido la gracia de poder perdonar a todos los que me han ofendido en mi vida. Quien quiera que haya sido, que me hayan ofendido, yo te pido que tú me ayudes a perdonar, Señor. Lléname de tu amor. Sé que tú me darás la fuerza que yo no tengo para poder perdonar. Te doy gracias porque tú me amas, me aceptas como soy y deseas mi felicidad
incluso más que yo mismo. Señor Jesús, hoy quiero perdonarme por todos mis pecados, por todas mis faltas y todo lo que es malo dentro de mí y todo lo que pienso que es malo. Yo te pido que me perdones, Señor Jesús. Señor, me perdono también por cualquier intromisión que haya tenido en ocultismo, usando tablas de la Ouija, usando los horóscopos, sesiones con adivinos, usado amuletos, tomado tu nombre en vano y no adorándote, por herir a mis padres, por emborracharme, por usar la droga, por pecados contra la pureza, por haber cometido adulterio, por haber cometido el aborto, por robar o por mentir. Yo me perdono y pido que tú me ayudes, Señor, a que yo mismo pueda otorgarme ese perdón que viene de ti. Me perdono de verdad, porque para poder perdonar, tengo que perdonarme primeramente a mí mismo, Señor. Quiero que me sanes de cualquier ira, amargura y resentimiento hacia ti, por las veces que sentí que tú mandaste la muerte a mi familia, mandaste la enfermedad, mandaste dolor en mi corazón, dificultades financieras o lo que yo pensé que eran castigos. Perdóname, Señor Jesús, y sáname. Señor, perdona a mi madre por las veces que me hirió, se resintió conmigo, estuvo furiosa conmigo, me castigó, prefirió a mis hermanos y hermanas a preferirme a mí. Me dijo que era tonto, que era feo, o que le había costado mucho dinero a la familia, o cuando me dijo que no era deseado, que fui un accidente, una equivocación para la familia, o no era yo lo que ella quería. Señor, yo perdono a mi madre. Perdono a mi padre también por cualquier falta de apoyo, por su falta de amor o de afecto, por su falta de atención, por su falta de tiempo o compañía para conmigo, por haber sido también un bebedor y no haberme proveído de lo que yo necesitaba. Perdono a mi padre por su mal comportamiento, especialmente con mi madre y los otros hijos, o sea, mis hermanos, por sus castigos severos, por irse de la casa, por estar lejos de ella, por divorciarse de mi madre o por no haberle sido fiel. Señor, yo todo esto lo vi y lastimó mi corazón. También perdono, Señor, a mis hermanos y hermanas que me rechazaron. Dijeron mentiras de mí, me odiaron, estaban resentidos contra mí, competían conmigo por el amor de mis padres. Me hirieron físicamente o me hicieron la vida desagradable de algún modo. Yo les perdono, Señor. Perdono también a mi cónyuge por su falta de amor, de afecto, de consideración, de apoyo, por su falta de comunicación, por sus faltas o por aquellos otros actos o palabras que me han herido o perturbado. Señor, perdono a mis hijos por su falta de respeto, por su falta de obediencia, por su falta de amor, de atención, de apoyo, de comprensión, por sus malos hábitos, por cualquier mala acción que me pudo perturbar. Perdono a mis hijos, Señor. Señor, perdono a mi abuela, a mi abuelo, a mis tíos, a mis tías, a mis primos, que hayan interferido en la familia y hayan causado confusión, o que hayan enfrentado a mis padres. Perdono, Señor, a mis parientes políticos, especialmente a mi suegra o a mi suegro. Perdono a mis cuñados, a mis cuñadas. Señor, hoy te pido especialmente la gracia de perdonar a mis yernos y nueras y otros parientes por matrimonio que tratan a mis hijos sin amor. Ayúdame, Jesús, a perdonar a mis compañeros de trabajo que son desagradables o me hacen la vida imposible, por aquellos que me cargan con su trabajo, cotillean de mí, no cooperan conmigo, intentan quitarme el trabajo
les perdono, hoy Señor los perdono. También necesito perdonar a mis vecinos, Señor, por el ruido que hacen, por molestar, por no tener sus perros atados y dejar que pasen a mi jardín, por no tener la basura bien recogida y tener el vecindario desordenado. Los perdono, Señor. Ahora perdono también a mi párroco y a los sacerdotes, a mi congregación y a mi iglesia, por su falta de apoyo, mezquindad, falta de amistad, malos sermones, por no apoyarme como debieran, por no usarme en un puesto de responsabilidad, por no invitarme a ayudar en puestos mayores y por cualquier otra herida que me hayan hecho. Yo los perdono hoy, Señor. Señor, perdono a todos los profesionales que me hayan herido en cualquier forma, médicos, enfermeras, abogados, policías, trabajadores de hospitales, por cualquier cosa que me hicieron. Hoy les perdono sinceramente, Señor. Perdono a mi jefe por no pagarme lo suficiente, por no apreciarme, por no ser amable o razonable conmigo, por estar furioso o no ser dialogante, por no promocionarme y por no alabarme en mi trabajo. Señor, también perdono a mis profesores y formadores del pasado, así como los actuales, a los que me castigaron, humillaron, insultaron, me trataron injustamente, se rieron de mí, me llamaron tonto o estúpido, me hicieron quedar castigado después del colegio. Señor, perdono a mis amigos que me han decepcionado, que han perdido contacto conmigo, que no me apoyan, que no están disponibles cuando necesitaba ayuda, a los que les presté dinero y no me le devolvieron, y a aquellos que incluso me criticaron. Jesús, pido perdón, especialmente pido la gracia para perdonar a esa persona que más me ha herido en la vida. Y te damos gracias hoy, Señor, por el amor que llega a través de ti, por ese amor que llega a mí hasta ellos. Y te pido, Señor, que me ayudes en todo ello. Sí, Señor, pues te damos gracias, Señor, por pues, ir caminando, Señor, a través de nuestra vida con todas las personas que probablemente nos hayan podido herir, Señor. Te pedimos la gracia de que nos sigas infundiendo tu Espíritu Santo para poder seguir pidiendo también por ellos. Nos despedimos, queridos hermanos, y los esperamos en la próxima. Dios les bendiga.